Oye, te veo raro. ¿Raro? ¿De qué? No sé, ¿te cortaste el pelo? Sí, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que puse la máquina, la cortadora la enchufé y justo estaba el kilovatio a 2.000 euros el segundo o algo así, es muy caro y... Pero bueno, creo que me ha quedado bien, ¿no? ¿Seguro? Seguro, ¿no? No sé. ¡Ay, qué frío! Uf. Pues, ¿vosotros qué opináis? Me ha quedado bien, ¿no? Bueno, creo que he conseguido un resquicio ahí entre el precio del kilovatio y he podido cortarme ya bien el pelo, creo, más o menos. Y nada, hoy os traigo por fin el resumen de mis últimas lecturas, los últimos 6 libros que he leído. Porque entre los últimos vídeos, que eran casi todos book tags, visitas familiares, etcétera, etcétera, pues se me había acumulado 2-3 semanas este vídeo, estas lecturas, que procedo directamente, para no hacer un vídeo demasiado largo, a compartir con todos vosotros y todas vosotras. El primer libro que leí, o más bien el primer libro que terminé de esta tanda de 6, es por fin un pendiente de hacía tiempo y es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. No me he apuntado traducciones, bueno, creo que no hay. Sí, le tenía muchas ganas a este libro desde hace demasiado tiempo y ya aproveché que Marta, en su iniciativa de leerse un libro de cada país del mundo, pues cuando ha llegado a Argentina ha propuesto este libro, Nuestra parte de noche, en su club de lectura. Por si no lo sabéis, Nuestra parte de noche ganó el premio Herralde de novela hace un par de años, 2 o 3 años. Yo creo que hace un par de años. Pero bueno, con el tema de la pandemia, las referencias temporales, la verdad es que no las tengo muy claras. Bueno, vamos al meollo ya. ¿Qué es lo que nos cuenta esta novela? Aquí vamos a encontrar a Juan y Gaspar, que son padre e hijo. Están en algo así como un viaje. Juan padece una dolencia cardíaca y pronto vamos a descubrir que Juan es un medium capaz de convocar a una entidad, a una dimensión más bien diferente de la nuestra, a la que se rinde culto en una orden creada hace un tiempo, entre otras personas, por los suegros de Juan. El viaje obedece básicamente a que Juan tiene miedo, tiene pavor a que Gaspar herede este poder que él tiene, ya que eso implicaría algo que no puedo contar aquí y a lo que Juan, por supuesto, no está dispuesto. Bueno, como sabéis, a mí no me gusta contar demasiado de los libros que leo, de sus tramas. Lo que sí os puedo decir es que esta novela tiene muchísimas capas, muchas interpretaciones y habla también de muchísimos temas. Se habla, por ejemplo, de paternidad, esta relación que tiene Juan con Gaspar, muchas veces de maltrato, y es que hay comportamientos de Juan hacia su hijo que van a ser muy difíciles de entender por el lector. Se habla de clasismo, de madurez, de pérdida, de aceptación, de anclajes, por supuesto de terror, porque esta novela está clasificada dentro del género de terror, y aquí os traigo una figura que da bastante pavor, nombrada en la novela, que es el imbunche. Si queréis, haced una búsqueda y ya veréis de qué se trata. O por ejemplo, también se habla de homosexualidad y SIDA, ya que la novela transcurre en diversas épocas temporales, entre ellas la dictadura argentina, su finalización y la transición hacia la democracia, o también la llegada del SIDA. Estamos hablando de los años sobre todo 80 y 90. Hay un claro componente político y social, esa dictadura argentina, de la cual puede ser perfectamente una clara metáfora esa oscuridad, que parece engullir todo a su paso. También algo que me gustó es que hay referentes sociales bastante reconocibles que marcaron una época, como es el caso de la niña colombiana Omaira. No sé, bueno, si tenéis una edad como yo, seguramente lo recordéis. Fue un caso muy sonado que tras una erupción volcánica en la zona donde Omaira vivía, ella quedó sepultada en el lodo con su tía fallecida debajo de ella. Prácticamente tenía Omaira sus pies encima de su pobre tía. Este suceso fue transmitido durante 2 o 3 días por todas las televisiones mundiales, hasta que finalmente la niña no pudo ser rescatada y falleció. Y creo que todos los que vivimos ese caso quedamos bastante marcados por lo que sucedió. Volviendo a la novela, para mí está estructurada sobre todo en 3 partes muy diferenciadas, siendo la del medio la que menos me gustó, o más bien la que más me costó, la más espesa.
pero es verdad que es una parte que le da el trasfondo que necesita todo el resto de la novela. A mí me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene Mariana Enríquez de generar escenas casi cinematográficas muy visuales y con un contenido sensorial y emocional tremendas. A pesar de que para mí no es un libro de terror, hay algunas escenas que de verdad a mí me dieron miedo. Sobre todo una escena dentro de una casa que tampoco voy a contar. Bueno, me resultó... Es que lo estás viendo y casi lo estás viviendo. Entonces, al crear esa gran atmósfera que el lector lo está viendo visualmente, si cierra los ojos lo está imaginando perfectamente, pues creo que esa sensación de miedo es bastante más latente. Una cosa curiosa es que en la lectura conjunta se comentó que tal vez esta novela adolece de referentes de personajes principales femeninos, de protagonistas femeninos, vamos. Cosa con la que yo no estoy del todo de acuerdo, porque hay un par de personajes que son Rosario y Adela, creo que sobre todo esta última, sobre las cuales va rotando, se va narrando toda la historia. Creo que es algo muy interesante y es que son personajes principales, para mí muy protagonistas, pero en su propia ausencia. Y eso me parece magistral como lo hace Mariana Enríquez. Está dando ese protagonismo casi total a la ausencia. Y por supuesto, sin decir cómo termina la novela, tiene un final que a mí, aparte de poético, se me hizo... Yo lo describí como desoladoramente hermoso. Y creo que para mí es como termina la novela. A mí me gustó mucho. Solo había leído de Mariana Enríquez su libro de cuentos, nunca me acuerdo del nombre. Las cosas que perdimos en el fuego, que nunca me acuerdo del nombre. Y me gustó mucho, pero la novela es verdad, es distinta. Hay gente que dice que Mariana Enríquez se mueve mejor en cuentos, en relatos, pero a mí la novela me ha sorprendido. Es verdad que no es perfecta, pero creo que es una novela bastante redonda en lo que intenta contar la autora y que me dejó una sensación bastante plena. El siguiente libro que leí también era un eterno pendiente, casi más que Nuestra parte de noche, y por fin ya leí Mortal y Rosa de Francisco Umbral. Este es un libro que se aleja por completo de géneros, se podría definir tal vez como un diario íntimo, con algunas entradas que tienen casi estructura de columnas periodísticas, pero vivenciales. También tiene poemas, tiene textos más ensayísticos y otros, por supuesto, mucho más personales, más íntimos. Como bien dice José Manuel Caballero en el prólogo, escribir y vivir se superponen y complementan. Y aquí Umbral lo que hace es exprimir el lenguaje igual que está exprimiendo sus propios sentimientos. ¿Y de qué habla este libro? Es que habla... Esto os lo tengo que leer porque para mí es imposible comentaros o deciros todo lo que hay dentro de este libro. Nos habla del tiempo, del pelo, de la dualidad, de la anatomía humana física y emocionalmente, de la presencia y la ausencia, de la escritura, del éxito, de la desidia, el silencio y sus interrogaciones, el sexo, la mujer, la promiscuidad, la casa, los libros, los retretes. Es increíble la poesía que logra Umbral hablando de los retretes. Hay un texto en concreto que me parece maravilloso. También habla de la transparencia, los deseos, la poesía, la ciudad, la mañana, la niebla y la noche, la madre, la memoria, los viajes, la lámpara, la infancia, la blancura, la fama, la felicidad, Dios, el lirismo, la angustia, el viento, abril, el mar, la risa, la verdad, la muerte y su deseo, el duelo, la desaparición, el hastío vital, los artículos, la incoherencia, la familia, el propio cadáver, el consuelo, la mecedora y sobre todo el niño. El niño es el eje sobre el que gira todo el libro, es el centro, su núcleo. Y es que Francisco Umbral y su esposa María España tuvieron un hijo que falleció a los 6 años de edad debido a una leucemia. Leyendo este libro uno se da cuenta que este hijo fue la vida y la muerte de Paco Umbral. Y es curioso porque uno empieza a leer el libro y espera que se hable continuamente de este niño, de este hijo, y no es así. De hecho, al principio apenas aparece. Umbral va divagando sobre diversos temas, diversos aspectos, siempre con su maravilloso lirismo y poco a poco empieza a rasguñar al lector con su hijo, cuya figura se va elevando en importancia según avanza la obra. Poco a poco uno se va dando cuenta de eso, de que
sin el niño no habría nada. Y una vez más, la forma. La forma es de importancia suma en este libro, ya que, por ejemplo, apenas se nos cuenta cómo murió este hijo de Francisco Umbral o cómo se desarrolló su enfermedad. Pero es que en realidad no hace falta, porque Umbral lo que hace es que atrapa tu propia psicología y te va contando todo sin contarte nada. Para mí este libro ha sido un descubrimiento y creo que es un ejercicio de virtuosismo lírico total y absoluto de Francisco Umbral. Sí que tengo que decir que recomiendo personalmente leer el libro poco a poco. Como además son textos relativamente cortos, se puede ir saboreando con pausa. Es casi como un buen vino, ¿no? Un vino añejo de estos que, bueno, no entiendo de vinos, pero a los que os gusta el vino creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Hay que darle pequeños sorbos para disfrutarlo enormemente y no bebérselo todo de golpe porque te puede sentar mal. Pues con este libro pasa exactamente lo mismo. Además, tampoco nos vamos a poner vendas en los ojos y hay que decir que varios de los textos que aparecen en este libro desprenden una misoginia tremenda que puede llegar a molestar. Aquí ya depende de cada uno y las líneas rojas que personalmente un lector se quiera o no imponer. Yo, para que os animéis a leerlo, os voy a leer un pequeño fragmento que en realidad en cualquier página por donde lo abras os vais a maravillar de la capacidad que tiene Umbral de escribir. Y bueno, este pequeño texto, a ver si os abre un poco el apetito. Dice así: el niño y yo jugamos por pasillos blancos, en habitaciones blancas, en días blancos sin luz, blancos sin sol, como más allá de la vida y de la muerte. Jugamos a juegos blancos, fantasmales. El niño y yo somos irreales, tibios, en el día sin horas, en la luz sin sol, en el cielo sin día, jugando por pasillos blancos, ventanas blancas, habitaciones blancas, más allá de su muerte y de mi vida, solos y mudos, quietos en lo fatal, todavía jugamos. Mi consejo, por supuesto, es que le deis una oportunidad. Aquí vais a encontrar a un hombre totalmente desnudo en sus grandezas y en sus miserias, sin guardarse absolutamente nada. Y eso creo que siempre es de agradecer. Bueno, voy a intentar ir un poco más rápido porque creo que va a quedar, si no, un vídeo eterno. El tercer libro que os traigo hoy es de una autora a la que aquí en Talk Libros queremos mucho. Es una compañera también booktuber, pero ella es escritora, es Nora de la Cruz, mexicana, y el libro que he leído en esta ocasión es Te amaba y me chingaste. Este es un libro cortito, muy divertido, en el cual vamos a encontrar a Fosca, que es una institutriz musical muy discreta, muy tímida, una mujer a la que no le gusta llamar la atención, y también vamos a encontrar a Tito, que es marimbero. Para los que no lo sepáis, os voy a poner una imagen de lo que es una marimba, que yo no lo sabía, es algo parecido a un xilófono. Y bueno, este Tito además es bastante mujeriego. A pesar de tener caracteres opuestos estos dos personajes, pues surge el flechazo entre ellos y se enamoran locamente. Porque te quiero. A partir de ahí van a tener varios encuentros y sus sentimientos van a estar continuamente viajando casi en una montaña rusa, con unas pendientes además muy pronunciadas. Así que bueno, estos dos son un desmadre total y absoluto, pero un desmadre divertidísimo, que además me hizo soltar varias carcajadas y yo eso se lo agradezco profundamente a Nora. Creo que el libro es una parodia y que ironiza sobre todo en lo que es la exaltación de los sentimientos y lo dramáticos que nos podemos llegar a poner en ciertas situaciones. Para completarlo, los personajes secundarios están chismoseando todo el tiempo alrededor de este romance y nosotros como lectores podemos llegar a ser uno de esos chismosos, pues como buen cotilla, ¿no? Que nos gusta ahí hablar de las relaciones ajenas y también de cómo se ven ciertas situaciones desde otro punto de vista, más alejado. Y bueno, que Nora me corrija si me equivoco, pero creo que es una novela sin más pretensión que divertir al lector, lo cual cumple con creces. Y esto es muy importante porque creo que muchas veces no le damos importancia. Siempre estamos buscando ese libro que nos maraville, que digamos es que esto es insuperable, es que qué manera de escribir esta literatura, alta literatura, como hay gente que dice, que yo la verdad no sé lo que es, si es que no sé si lo han medido y pueden ser literatura que juegue a baloncesto de pívot, no lo sé, no sé lo que es alta literatura. Pero tal vez pongo mi propio ejemplo, es verdad que yo leo muchos libros que
son demasiado espesos, muy densos a veces, y encontrar este tipo de historias pues es un soplo de aire fresco. Y además es que esta novela se puede escribir con té porque huele a tacos y a tamales, y eso siempre es maravilloso. El cuarto libro que os traigo en este vídeo es mi tercer Eduardo Halfon, concretamente Monasterio, y en esta ocasión el Eduardo Halfon personaje, que es siempre el protagonista de los libros de este autor guatemalteco, tiene que viajar a Israel para asistir a la boda de su hermana, que se va a casar con un judío neoyorquino ultra ortodoxo. Allí, por supuesto, Eduardo va a tener sus luchas, sus anécdotas, va a deambular por la ciudad como un buen observador. Bueno, lo que suele hacer en todos sus libros, creo. Curiosamente, hay también algún guiño a algún libro anterior, como ese personaje de Tamara, que es una azafata de Lufthansa, a la que Halfon reconoce como la mujer con la que tuvo un encuentro en uno de sus libros anteriores, El boxeador polaco. Y creo que este es uno de los puntos fuertes de este libro y en general de toda la obra de Eduardo Halfon, esa interconexión que tienen todos sus textos, siempre de temas y de personajes. Por ejemplo, el personaje del abuelo es un personaje recurrente que aparece siempre. Aquí se encontrará entre dilemas de fe y esa presión religiosa de la que Eduardo siempre intenta huir y que le aboca a una indefinición en sus creencias. Como bien dice, él se considera judío solo a veces. Creo que aquí en Monasterio este personaje se va a sentir casi como un pez fuera del agua entre esa comunidad judía ultra ortodoxa y también va a ser testigo de la intolerancia reinante en muchos ámbitos de la sociedad. Yo creo que quien haya leído a Halfon sabe lo que se va a encontrar. Yo siempre digo que es como si un amigo te estuviese contando sus idas y venidas, y eso siempre es un placer. Sin embargo, sí que tengo que decir que de los 3 libros que he leído de este autor, este es quizá el que menos me ha gustado. Y es curioso porque los otros 2 estaban estructurados como una colección de relatos o de textos independientes, y este Monasterio es el que más se puede acercar a la definición de novela. Bueno, yo seguiré leyendo, por supuesto, a Eduardo Halfon, seguiré completando este puzzle que parece ser toda su obra. Cada libro es una pieza que va completando pues eso que nos quiere contar. Y ya os hablaré de nuevo de mi querido Eduardo Halfon cuando vuelva a él. El siguiente libro que leí es consecuencia de esa lectura conjunta de nuestra parte de noche, y es que al finalizarla recomendaron varios libros de autores y autoras argentinos, y entre ellos apareció Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet. Esta es la primera novela de este autor, se publicó en 2009 y bueno, como se cuenta, parece ser que no ganó ese año el premio Herralde, pero causó una muy buena sensación entre los miembros del jurado. Y este es un libro extraño, la verdad es un libro corto, pero sí extraño. Aquí vamos a encontrar a Zetarti, que es una persona que se encuentra en algo así como un limbo vital y se dedica simplemente a ver televisión, programas de televisión y a fumar porros. Un día le llaman por teléfono para comunicarle que su madre y su hermano han sido asesinados en la casa donde ellos vivían. Así que Zetarti tendrá que viajar hasta Lapachito, que hasta donde yo sé es un pueblo ficticio, para ocuparse de pues todos los trámites, la burocracia también, que se deriva de este tipo de acontecimientos. Allí conocerá a Duarte, que es el albacea de su hermano, que le ayudará con estos trámites y también mediante triquiñuelas que se escapan bastante de lo legal, pues le ayudará a cobrar un seguro. Este Duarte es un personaje bastante oscuro al que le gusta, por ejemplo, la pornografía extrema y sádica, diría yo, y que además está metido en ciertas actividades delictivas junto a Danielito, que es el tercer vértice que forma este triángulo de personajes que son, bueno, las 3 personas importantes en esta novela. Este Danielito siempre está a la sombra de Duarte, siempre le obedece y parece que le tiene un poco en los altares, ¿no? Casi como un mentor. La novela transcurre bajo ese calor asfixiante tan común en ciertas partes de la geografía argentina, y además está acentuada, yo diría, por la pasividad de Zetarti. Y es que este hombre es una persona muy desvivida, que se deja llevar por los acontecimientos, aunque estos le resulten ajenos. Es como que todo le importa 3 pimientos y se olvida totalmente de tomar la responsabilidad de su vida. Así que va pasando el tiempo mientras va mirando documentales de animales en televisión y matando insectos. Yo creo que lo mejor de esta novela es que el autor se obstina
en contar y no juzgar. Es decir, se aleja o se intenta alejar de todo cuestionamiento moral hacia los personajes y cómo actúan. Es el lector el que va a tener que ocuparse de esa tarea y creo que esto lo consigue perfectamente porque según va avanzando el libro tú te vas escandalizando, te vas cabreando, como yo con este mosquito, y te dan ganas en algún momento de golpear a los personajes porque sabes que el autor no lo va a hacer. Al terminar el libro creo que te hace reflexionar sobre los distintos tipos de conductas humanas y también te hace preguntarte una cosa muy curiosa y es que no sabes si el libro te ha gustado o no. Y es la sensación que a mí me dejó. Aún a día de hoy voy más tirando por el sí, pero no tengo muy claro si llegó a gustarme o no. Pero bueno, cuanto menos desde luego es un libro muy interesante. Bueno, y el último libro ya por fin que os traigo en esta tanda de 6, el último que terminé, es Un lugar seguro de la autora mexicana Olivia Terova. Aquí vamos a encontrar un total de 11 textos breves o ensayos autobiográficos en los que la autora desgrana ciertos aspectos de su vida personal y familiar, del lugar que toma la escritura en todo ello, o por ejemplo también de la desidia, de la ocupación y desocupación, o de los lugares que amamos y a los que retornamos siempre emocionalmente sobre todo. Principalmente creo que es una reflexión en general sobre el camino personal pero también universal que hay que transitar para intentar llegar a encontrar ese lugar seguro del que habla el título. La autora se pronuncia subjetivamente sobre el paso a la madurez o más bien a la adultez y todas las consecuencias que ello conlleva y las expectativas no cumplidas de cómo uno se imagina cómo va a ser la vida cuando sea mayor. Me gustaron mucho sus reflexiones y pensamientos sobre la opresión ejercida sobre las mujeres. Son cosas obvias, pero que muchas veces no nos damos cuenta, como cuando dice: no es posible que nadie nos haya dicho que somos fuertes. Uno de mis textos preferidos es sin duda Hometown, en el cual habla de Tlaxcala, el lugar donde pasó gran parte de su vida y al que vuelve cuando se siente triste, aunque volver la deprima aún más a veces. Y es que en este pequeño texto presenta a la ciudad como una extensión propia, casi como una extremidad más. También delibera sobre la amistad femenina y nos abre los ojos a lo normalizadas que están ciertas actitudes machistas, como por ejemplo cuando habla del caso de 2 adolescentes que fueron asesinadas durante un viaje que estaban realizando por Ecuador en 2016. Curiosamente, en varios artículos de prensa se mencionaba que estas muchachas viajaban solas, cuando estaban viajando la una junto a la otra. Y es verdad, te hace reflexionar y pensar, ¿pero qué están diciendo? También hay un capítulo curioso donde nos habla de un día que fue a una charla del escritor mexicano José Agustín en Puebla y bueno, allí hubo un incidente creo que bastante sonado y es curioso cómo nos habla y nos hace también reflexionar sobre ese ansia que tenemos muchas veces por tener la firma de un autor en un libro. Creo que Olivia Terova ha conseguido una buena colección de pequeños textos partiendo desde lo introspectivo. Pienso que hace un gran trabajo de observación interna y consigue traducir esas sensaciones brillantemente a palabras. Y os dejo una pequeña frase de este libro que me gustó mucho y tengo bastante subrayado y dice: escribir como una forma de alejarse de la pesadez. Y con esto terminamos. Estos han sido los últimos 6 libros que he leído. Bueno, en realidad no, hay alguno más, pero bueno, se me han ido juntando, así que los próximos 6, los siguientes 6, bueno, no sé cuándo lleguen, porque ahora viene final de año y vienen por ahí unos vídeos que hay que hacer, pero ya os hablaré, por ejemplo, de Mugre Rosa, e intentaré hacer una reseña individual, unas huellas, y os iré hablando de los otros libros que voy leyendo durante estas semanas. Me despido ya sin más porque creo que ha sido un vídeo muy largo, al menos de grabar, y como siempre todo mi agradecimiento a la gente que me ve, que me sigue, que me apoya. Muchísimas gracias porque sin vosotros y vosotras esto no podría ser. Y me despido hasta un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.